Buenas noches, estimados compañeros y tutor. Mucho gusto, mi nombre es Edwin Jiménez y en esta presentación del proyecto grado vamos a hablar de control y reducción de vulnerabilidades para el área de TI, basados en pruebas de pentesting e implicaciones legales dispuestas en la normativa colombiana. En la agenda de la presentación veremos la introducción, el planteamiento del problema, justificación, objetivos, marco de referencia, diseño metodológico, conclusiones y recomendaciones. Introducción. El mundo actual ha sufrido diferentes transformaciones y una de las más importantes fue la transformación digital. ¿Qué es dentro de este contexto lo importante de esta transformación? Sufrimos un paradigma hace algunos años que fue la pandemia. Durante esta pandemia sucedió que empezamos a ver cambios en la forma en la cual trabajábamos. Anteriormente nosotros trabajábamos en su mayoría 100% presencial en las oficinas, pero debido a la pandemia y que no podíamos estar cerca dentro de la oficina, sucedió que mucha gente empezó a trabajar desde la casa y se habilitaron modalidades híbridas y virtuales que en Colombia no eran tan comunes. Debido a esto, empezamos a ver un gran número de posibilidades, pero también empezamos a ver brechas de seguridad que son las que queremos validar durante el desarrollo del proyecto. Dentro de estas vulnerabilidades, que es una gama muy amplia, nos vamos a concentrar en las de accesos, en las de accesos a usuarios, eh, de VPN y de accesos a sistemas de información. Dentro del planteamiento, sabemos que en Latinoamérica tenemos muchos sistemas operativos sin soporte. Sabemos que la gran mayoría de empresas trabajan con Windows y de estos Windows sabemos que la gran mayoría aún tiene Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 y muchos de ellos, por ejemplo el Windows 8.1, ya no tiene soporte hace varios años. Con todo con toda esta problemática, lo que queremos es reforzar no solamente la actualización de la obsolescencia tecnológica a la cual se debería centrar muchas de las compañías que a veces no lo realizan por presupuesto, por capacidades económicas que a veces no tienen, sino también en proteger al usuario. Realmente, no importa qué tan grande pueda ser la compañía o qué tan pequeña sea, tenemos diferentes necesidades a nivel de ciberseguridad. Para algunos puede ser el correcto cuidado de los activos de información, para otros es trabajar y continuar con el negocio, sin darle mucha importancia a la ciberseguridad. Entonces, nosotros lo que hacemos es sumar esfuerzos. Unimos a las áreas de auditoría de la compañía, al área de TI, al área de ciberseguridad, creamos equipos, mesas de trabajo, hacemos pruebas de escritorio y lo que tratamos de hacer es generar salvaguardas y controles de seguridad que puedan ayudar a fortalecer la infraestructura de la compañía. Pero esto, ¿cómo lo hacemos? Realmente entre los objetivos, nuestro objetivo macro es poner, proponer pruebas de pentesting para identificar vulnerabilidades presentes en los sistemas de información para permitir una evaluación eficiente de los posibles vectores de ataque y la formulación en medidas para su control. Usualmente, esto es muy conocido en las empresas como el equipo Blue Team y Red Team, o sea, la espada y el escudo. La espada lo que hace es atacar y revisar qué vulnerabilidades se encuentran abiertas y el escudo lo que hace es validar esas vulnerabilidades para remediarlas. Pero de nuestros objetivos específicos que vamos a trabajar
Está identificar los activos de información y controles aplicados en el proceso de auditoría externa para el acceso de usuarios, aplicar marco de referencia alineado a las buenas prácticas de gestión de usuarios y sistemas de control, implementar pruebas de pentesting alineadas a los controles establecidos para usuarios y diseñar un plan de mejora continua para la gestión de vulnerabilidades. En nuestro estado del arte, en nuestro marco de referencia, tenemos que durante la evolución informática a lo largo de las décadas se presentaron diferentes oportunidades para avanzar en la transformación digital de las organizaciones. Pero aparte de las grandes ventajas ofrecidas, presenta algunas desventajas, las cuales son en forma de vulnerabilidades. Este tipo de vulnerabilidades presente en software usualmente son conocidas como fallas de diseño. Fallas de diseño que pueden generar comportamientos anómalos en el software que son explotados por los atacantes para hacer X o Y actividad ilícita. Tener presente que según la Fiscalía Nacional las principales modalidades de delitos informáticos se encuentran agrupadas dentro del Código Penal, el cual aplica la Ley 1273 del 2009, en la cual se mencionan casos como acceso abusivo a sistemas de información, obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o red de telecomunicación, intercepción de datos informáticos, daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, suplantación de sitios web para capturas de datos personales y circunstancias de agravación punitiva. ¿Qué quiere decir todo esto? Nosotros, como especialistas, tenemos una serie de conocimientos y habilidades que pueden ser utilizados adecuadamente, acorde a nuestra ética profesional, o pueden llegar a ser utilizados para acciones ilegales. Entonces, esto lo que nos refuerza es, si cometes un delito acá en Colombia, ya sabemos cuántos años de prisión puede llegar a pagar la persona, qué multas pueden llegar a ser puestas. Entonces es como, oiga, si comete un error, puede pasar esto. Pero el objetivo específico, primer objetivo específico, tenemos que identificar los activos de controles aplicados en el proceso de auditoría interna y externa para el proceso de usuarios. Nos basamos en el Margaret, en la versión 3, y lo que hicimos fue hacer un levantamiento de activos de información para nuestra empresa modelo, que en este caso es la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Dentro de nuestro contexto, nos vamos a basar en la ISO 27001, en la NIST y, y en la, en la NIST, la 27005 y en la 31000. Aquí lo que hacemos es categorizar cada activo. Cada activo lo vamos a categorizar, dónde está ubicado, el riesgo por activo, la facilidad de acceder a él y vamos a mapear realmente cuáles son los riesgos de la compañía relacionados a los accesos de los usuarios. Dentro del objetivo lo que hicimos fue aplicar un marco de referencia alineado a las buenas prácticas de gestión de usuarios y sistemas de control. Aquí en la tabla de ejemplo tenemos el acceso a VPN generando una pequeña matriz de usuarios, roles y privilegios. Cuando hablamos de usuarios, roles y privilegios, hablamos de que cada rol dentro de la compañía por cargo debe tener un tipo de acceso y un privilegio establecido y vamos a partir del mínimo privilegio o del zero trust. Y cuando hablamos de buenas prácticas, dentro de los marcos de referencia tenemos que validar que se estén cambiando las contraseñas, que no tengamos usuarios con atributos de Never Speeder, que los usuarios cuando sean creados, modificados o eliminados se genere algún alertamiento,
que si un usuario sale de la compañía esté retirado el mismo día que sale de la compañía, que si el usuario está de vacaciones también se desactive el usuario de forma preventiva, que si el usuario tiene una licencia de incapacidad también sea desactivado el usuario. Y todo este marco de buenas prácticas, qué tan larga es la contraseña, qué tan compleja, qué caducidad debe tener, eso es lo que se enmarca en este objetivo. Dentro del objetivo 3 estamos implementar pruebas de pentesting alineadas a los controles establecidos para los usuarios. Cuando hablamos de implementar pruebas a nivel de pentesting, a lo que nos referimos es utilizar una herramienta de pruebas, llámese automatizada, llámese Nessus, Qualys, que pueda validar cada uno de los activos de información y nos vamos a concentrar en las vulnerabilidades. ¿Qué tipo de vulnerabilidades? Vulnerabilidades con riesgos críticos, altos, medios, bajos, que puedan impactar directamente los activos de información. Y acorde a este impacto, vamos a generar las validaciones correspondientes para remediarles. En este ejemplo que se puede visualizar es una vulnerabilidad sobre una base de datos. Esta vulnerabilidad, por desactualización de la base de datos, puede llegar a generar eh, envío de archivos y que se realice la creación de usuarios y posteriormente escalar en privilegios. Aunque la recomendación para remediar la vulnerabilidad puede sonar bastante sencilla, como actualice la base de datos, debemos saber que cada empresa es un mundo aparte. Y como cada empresa es un mundo aparte, puede ser que para esta empresa específica actualizar la base de datos no sea una opción. Y si no es una opción, ¿qué métodos para salvaguardar la base de datos tenemos? No sé, podría ser un firewall de base de datos, estilo Guardian. Podría ser centralizar en un equipo específico y no permitir el acceso a la base de datos. Diferentes controles compensatorios que se pueden llegar a realizar, pero nos basamos en la arquitectura, basados en la arquitectura, miramos la vulnerabilidad, miramos los controles compensatorios y actuamos. En el objetivo específico 4 tenemos diseñar un plan de mejora continua para la gestión de vulnerabilidades. Cuando hablamos plan de mejora continua para la gestión de vulnerabilidades, en cada empresa del sector es común, dependiendo del tamaño de la empresa, ver una deuda técnica referente a la remediación de vulnerabilidades de 1000, 2000, 3000 vulnerabilidades, de las cuales en su mayoría pueden ser bajas y medias, pero hay críticas y altas que usualmente no son remediadas a tiempo. ¿Qué pasa con esto? Este tipo de deuda técnica sucede porque hay muchas empresas que, aunque conocen la terminología de ciberseguridad, no son conscientes del impacto que pueden llegar a tener en caso de ser atacados. ¿Qué pasa cuando no miden adecuadamente este impacto? Vamos a encontrar, vamos a encontrar empresas que generan análisis de vulnerabilidades semestralmente, anualmente, única y exclusivamente a veces por cumplir controles con empresas con las cuales son aliados estratégicos y les exigen cumplir estas pruebas de vulnerabilidades, pero nunca realizan remediaciones. Se sugiere como buena práctica tener un tiempo máximo de remediación de vulnerabilidades. Para las vulnerabilidades críticas debería ser 3 días, para las altas un mes, para las medias 3 meses y para las bajas 6 meses. Teniendo, teniendo presente que las críticas son vulnerabilidades altamente explotables, al igual y que las altas pueden ser vulnerabilidades igualmente altamente explotables, pero pero entornos que es mucho, bueno, que aumenta la complejidad de acceso. Como conclusiones generales tenemos que el uso de metodologías en la ejecución de auditorías nos ayuda a conocer la realidad de los usuarios de la compañía, cómo están a nivel de control, de segregación, procesos,
de mejoras encaminadas a cerrar brechas de seguridad. El usuario, como el eslabón más débil de la cadena de seguridad de la información, no es algo nuevo, es algo trabajado hace mucho tiempo, pero la concientización que se realiza al usuario es muy importante. Y mientras que todos los usuarios no sean conscientes realmente la importancia dentro del sistema, lo que debemos hacer es resguardar a los usuarios aplicando el mínimo privilegio en cada una de las aplicaciones. No generar permisos solamente porque funcione, sino siempre buscando el mínimo privilegio. Así generamos procesos más robustos para la correcta segregación de las funciones, custodia de los superusuarios, que es muy importante, que no cualquier persona, así sea el gerente de TI, tenga todas las contraseñas de todos los superusuarios, deberían estar segregadas por un proceso y en lo posible en herramientas que salvaguarden cada una de estas funcionalidades. La validación de los permisos otorgados en las cuentas de servicio y limitación de accesos a entorno mediante políticas detalladas. Las herramientas o ejercicios de escritorio nos ayudan a conocer nuestras posibles debilidades con una mirada crítica desde el interior con la finalidad de apoyarnos con expertos en el área que, buscan, que busquen brechas de seguridad y eviten que lleguemos a un estado de falsa sensación de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? No nos confiemos, nunca nos confiemos. Ah, no, que sí, descargué el parche y lo cargué. Que ya actualicé a la última versión. Siempre validemos si la vulnerabilidad fue correctamente remediada y realicemos los retos correspondientes. En el plan de mejora continua y endurecimiento de nuestra infraestructura es nuestra analogía de escudo y espada en la cual buscamos avanzar cada vez en mejores formas de vulnerar los sistemas y estos insumos valiosos para volvernos más fuertes desde el interior. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche.